Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos por estar en este tiempo de enseñanza. Bueno, vamos a empezar la enseñanza antes con una oración, por favor. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. Pedimos que tu palabra sea de llenura para cada corazón, Señor. Este tiempo recibamos con mucho amor todo lo que nos enseña, Señor, todo lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú puedes obrar en el tiempo que tú decidas, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos conectados, Señor, que sea un tiempo en el que puedan recibir tu palabra y no permitas que ninguna distracción se entrometa, Señor. Más bien estemos atentos a recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos a empezar con la palabra. Bueno, nuestro título es de la amargura al propósito. ¿Ya? Vamos a continuar con lo que es nuestra cita bíblica, que es Samuel 1, del 1 al 28. Ahí iniciamos, por favor, para que escuchen atentos. Vamos. El primer libro de Samuel, capítulo 1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello.
Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha? ¡Ja! ¡Abandona el vino! ¡Oh, no, señor! No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias. Así que se fue. Comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: Se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: Esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí, ellos adoraron al Señor. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Empezamos entonces, hoy en esta porción de la palabra de Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a hablar sobre el nacimiento de Samuel, ¿ya? Rescatando la historia de la madre del profeta Samuel, que es Ana, una mujer que, angustiada, triste y llena de amargura, entregó a Dios su anhelo de ser madre, porque sentía no tener valor al ser estéril. Sin embargo, al poner en las manos del Señor y prometiéndole que el hijo que le diere se lo entregaría para toda su vida, esa petición fue concedida por Dios y Ana cumplió su promesa. En muchas ocasiones, cuando tenemos anhelos en nuestro corazón, llegamos a perder la fe, nos llenamos de amargura y no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Muchas veces podemos clamar en nuestras oraciones
pero no hacemos promesas como Ana, en las que nuestras vidas sean dedicadas solo al Padre Todopoderoso. Así que, hermanos, vivamos tiempos apoyados en el Señor, confiando en que se haga su voluntad y no la nuestra. Aún más comprendiendo la importancia que tenemos sobre la oración y el crecimiento de nuestra fe en el Señor. Bueno, hermanos, vamos empezando con el capítulo 1, versículo 1, perdón. Nos dice, había un hombre llamado Elcaná, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Cuando nos indica el que había un hombre, este versículo es similar a cuando la palabra presenta el nacimiento de Sansón. Ahí podemos ver en Jueces 13:2. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces viene a ser una historia similar. Este solamente era uno de los parecidos entre la vida de Samuel y Sansón. Ambos fueron jueces sobre Israel, pelearon también contra los filisteos y asimismo fueron nazarios de por vida. Dios comienza su plan como casi siempre lo hace, con una persona que Él la usará. Podría hacer la obra por sí mismo, por medio de ángeles o por cualquier medio, pero su método normal es encontrar un varón y trabajar a través de él. Ahora nos vamos a lo que es el nombre de Elcaná. Elcaná, que es esposo de Ana, padre de Samuel. Viene del hebreo Elcaná, que significa Dios ha creado. Este era descendiente de Suf y su línea familiar muestra que era un levita. Cuando hablamos sobre, la palabra dice que era de la zona montañosa de Efraín, a todas las personas que de ese lugar se los llamaban efrateos, porque vivían en la ciudad levítica, en los límites de Efraín. Ya ese es el detalle del verso 1. Nos vamos al verso 2. Nos indica, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cuando dice tenía 2 esposas, la poligamia era una realidad en el mundo antiguo, pero algo contrario a la luz de la Biblia, es decir, que Dios no estaba de acuerdo, para aclararlo. En este verso, la palabra de Dios, al ser un registro histórico fiel, cita la costumbre de la poligamia. Luchas y conflictos casi siempre caracterizaban a este tipo de familias. Entonces, ahí la razón, ¿no? Las 2 esposas que eran Ana y Penina, tenemos a Ana, que era una de las esposas del Elcaná, la cual no tenía ningún hijo, pero era la más amada por su esposo. Su nombre significaba gracia, lo cual fue confirmado mediante su vida al ser un modelo de la gracia de Dios. En su época se consideraba una desgracia que una mujer no tuviera hijos, ya que el mundo lo señalaba como una desaprobación de Dios. En este caso es importante entender la angustia que vivió Ana, ¿no? Ya que estaba obligada a vivir con otra mujer que le había dado a su esposo muchos hijos. Penina, sin embargo, le dio 2 hijos a Elcaná. El nombre de Penina significa rubí. Al tener hijos, ella consideraba inferior a Ana. Muchas veces se burlaba de ella por no tener hijos para Elcaná. Vámonos al verso 3. Cada año Elcaná viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales,
y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cada año, Elcana viajaba a la ciudad de Silo, como dice en el versículo. Elcana, con toda su familia, viajaba a Silo para celebrar una de las fiestas que se tenía de costumbre. Todos los hombres israelitas debían asistir a 3 fiestas anuales en el santuario central. Eso dice en Deuteronomio 16, 1, 17, hermanos. En el momento que pueden revisarlo también, por favor. Según la ley de Moisés, los israelitas no podían adorar a Dios a través del sacrificio, en cualquier lugar, en cualquier momento o a su manera. Debía llevar los sacrificios al tabernáculo y a los sacerdotes también. Silo se encontraba a unos 32 kilómetros al norte de Jerusalén y allí estaba el tabernáculo, además del arca del pacto. Ya para que conozcamos más o menos por dónde se ubicaba este lugar. Y otro dato importante, es saber entender también la palabra sacrificio, ¿no? O este acto. Consistía en entregar algo valioso por el bien de una causa, una persona o un grupo. Sacrificio viene de la palabra hebrea Corban, ¿ya? Que significa venir a Dios o acercarse. Los hebreos hacían sacrificios constantes a Dios, ya sea de animales, vegetales o incienso. Eran sacrificados diariamente en el templo por los sacerdotes. Como dato, existían 5 tipos de sacrificios levíticos. Estaban ahí los holocaustos, las ofrendas de granos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Hermanos, es necesario comprender que desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya no son necesarios estos sacrificios, porque el sacrificio perfecto lo hizo Él en la cruz del Calvario. Bueno, retomando esto, nos vamos a la parte donde nos indica los sacerdotes, Señor de los ejércitos celestiales, En la versión Reina Valera nos indica también, está traducido como Jehová de los ejércitos. Esta es la primera de las 300 veces que se cita este nombre en la Biblia. Es un dato muy, muy particular. Tenemos la otra parte donde nos indica, ¿no? Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Eli, que se llamaban Ofni y Finés. Estos, y para aclarar, estos eran sacerdotes. Estos sacerdotes se mencionan por su nombre solamente porque eran conocidos como injustos y desobedientes. Se los menciona porque Elcana era totalmente contrario a ellos, ya que, aunque ellos eran malvados, igualmente Elcana ofrecía sacrificios al Señor. No se fijaba en ese sentido, por más de que sean desobedientes. Nos vamos al verso 4 y 5, donde nos dice: cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Ya, porque el sacrificio que llevaban era justamente becerros. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. ¿Ya? Aquí cuando nos dice, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos, es decir, que cada año al asistir al tabernáculo para el sacrificio, todos comían esa comida ceremonial junto con su familia y daban porciones a sus esposas y a sus hijos. ¿Ya? Y aquí, cuando dice a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta. En otra versión nos indica que hablaba de una doble porción, mostrando así de manera pública el amor, favor y honor de Elcana hacia Ana. Tal vez tenía la intención de consolarla,
podemos pensar aquello, ¿no? A causa de su esterilidad. Pero este favoritismo solamente traería problemas más adelante. Ahora, en la parte que dice, porque el Señor no le había dado hijos, ahí el Señor, de acuerdo a su soberana voluntad, había impedido que Ana tuviera hijos. ¿Por qué? Porque seguramente había un propósito, ¿no? Como enseñanza, podemos decir que Dios es soberano sobre cada evento en nuestras vidas, incluso en aquellas en las cuales creemos que son por causas naturales. Más allá de la dolorosa prueba que tenía Ana, había un propósito de Dios. Él utilizaría ese útero cerrado para lograr algo muy grande en su vida y para llevar a cabo su plan de salvación. Y hermanos, nos pasamos al verso 6. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Parece algo raro que Penina, quien actúa mal y teniendo mal carácter, sea bendecida con hijos, y Ana, que es humilde y temerosa, no haya tenido hijos, ¿no? Entonces, a menudo no entendemos los caminos de Dios hasta que Dios completa su plan, ¿no? En el verso 7 nos dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Cuando nos indica año tras año sucedía lo mismo, es decir, que Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, en este sentido, la ley exigía que todos los hombres de Israel se presentaran ante el Señor en su templo 3 veces al año. Muchos llevaban a su familia con ellos, pero no estaban obligados a hacerlo. El hecho que el Caná ofreciera ofrendas para sus esposas, hijos e hijas, indicaba que era un hombre temeroso y piadoso, que enseñaba a sus esposas e hijos los caminos del Señor. En este caso, como enseñanza podemos aprender, al igual que el Caná, cada varón debe instruir, enseñar y guiar en el camino del Señor a su familia. Así como dice en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así que no permitamos que otras personas o nuestros problemas eviten que disfrutemos del amor y el favor de Dios. Nos vamos antes. Para esto, ¿no? Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. En esa parte nos indica que debido al conflicto entre las dos esposas, Ana no podía disfrutar de la muestra del amor y el favor de Elcaná. Año tras año, sus heridas eran más profundas y ella debía tomar una decisión. Ana estaba en la casa de Jehová con una doble porción frente a ella y no podía disfrutarla. Entonces ahí viene, ¿no? Como una enseñanza, no permitamos que otras personas o nuestros problemas eviten que disfrutemos del amor y el favor de Dios. Tenemos al verso 8, donde continuamos, ¿no? ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcaná. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no estás desanimada? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? En cuanto dice, ¿por qué lloras, Ana?, tal vez Elcaná tenía la intención de consolar
y animar a su esposa, pero era muy difícil que comprenda su tristeza y desesperación. El amor que le daba pudo consolarla, pero también fue la causa de problemas entre ella y Penina. Puede ser, ¿no? Lo más probable. Porque cuando le pregunta varias veces, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Ana, al no alimentarse, estaba pasando por una debilidad física, notoriamente, ¿no? Al mismo tiempo, encontrándose deprimida y sin ningún ánimo, seguramente. Cuando la parte que le dice, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? En esta respuesta del Caná, vemos que realmente la amaba, pero también tenía un lado insensible, ya que no podía reconocer en ese momento las necesidades que ella tenía y que él no podía satisfacer, que era el hecho de ser madre, el deseo de ser madre, ¿no? En los versos 9 y 10, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Aquí en la parte donde nos dice con una profunda angustia, en la versión, en la traducción de Reina Valera, dice amargura del alma. Ya el dolor de Ana era tan grande que su vida se sentía con una carga muy pesada. Ella no hizo una exhibición pública de su dolor claramente, sino más bien hizo lo correcto. Derramó su corazón y llevó sinceramente sus sentimientos de amargura y angustia en oración a Dios. Ella ya sabía en ese momento que Él era el único que podía sanar todo eso. Es como que Ana abrió los ojos y realmente pisó tierra y dijo, ya es el momento de sanar. En la parte que dice lloraba amargamente, debemos notar que ella lo hizo en la presencia de Dios, tal como quiere el Señor que sus hijos le abran el corazón, de manera sincera, aun en tiempos de tristeza. Tal como lo dijo Jesús en Mateo 11, del 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. En el verso 11, aquí es algo bien importante, por favor, escuchemos. E hizo el siguiente voto, pero en este caso Ana hace el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Esa es la promesa que hace Ana en ese momento. Cuando dice, e hizo el siguiente voto, ¿qué quiere decir? Que es algo muy serio hacer un voto al Señor. No debe tomarse a la ligera porque Dios espera que se cumpla. Para tomar en cuenta, la manera de obtener cualquier beneficio es dedicarlo en nuestros corazones a la gloria de Dios, ya que de esa manera mostramos un corazón de siervo y damos honra a Dios. Ana prometía dedicar a su hijo al servicio de Jehová. Ahora, en esta parte, que es importante también nuevamente, cuando menciona Señor de los ejércitos celestiales, Ana inicia su oración invocando a Jehová de los ejércitos. Este título
se menciona 260 veces en el Antiguo Testamento y lleva la idea de Señor de los poderosos ejércitos. Ana se siente atacada por su rival y llama al Señor de los ejércitos celestiales para que la proteja. Ahora, cuando dice, o en la promesa indica, ¿no? Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Bueno, aquí vamos a hablar sobre por qué indica esto Ana. En otra versión también se puede encontrar cuando dice que navaja no pasará sobre su cabeza. Ana se estaba refiriendo a los votos de un nazario. Es alguien que asumiría restricciones específicas por un tiempo de servicio dedicado al Señor. A eso se llamaba un nazario. De acuerdo a número 6, en la Biblia, el nazario no se cortaba el cabello porque era una señal pública y visible para otros del voto. Se abstenía de cualquier producto de la uva, es decir, al vino, lo que significaba alejarse de los placeres carnales. También evitaba cualquier contacto con cadáveres, ya que los muertos muestran la corrupción y el fruto del pecado. Y también tenía mayores preocupaciones que las alegrías y tristezas ordinarias de la vida. Los votos del nazario se tomaba durante varias semanas o meses como máximo, pero Ana estaba dedicando a su hijo por nacer de por vida, dedicándolo completamente al servicio del Señor y renunciando voluntariamente a sus derechos y expectativas como madre del niño. Es decir, que en este momento ella entregó a su hijo para que sirva al Señor y ella incluso no tenga, digamos, como que ese tiempo como madres para poder ver crecer a su hijo, ¿no? Y otro dato importante es que Samuel y Sansón fueron únicos porque fueron nazarios de nacimiento. Ahí podemos ver en Jueces 13:5, habla de Sansón. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazario desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Justamente así como pasó con Samuel. Como enseñanza podemos estar dedicados al Señor, pero Él es digno de darle aún mayor dedicación cada día. En los versos 12 y 13 continuamos. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. En la parte que dice mientras Ana oraba al Señor, en otra versión de la Biblia, en Reina Valera, nos dice, mientras ella oraba largamente. Eso nos da a pensar que su oración se multiplicaba cada momento y que estaba registrada en la palabra. Un breve resumen de la oración que estaba haciendo Ana en ese momento. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo ha debido estar orando. Ahora, dice, Elí la observaba y la veía mover los labios. Es decir, el sacerdote Elí veía mover sus labios, pero no escuchaba ningún sonido de su boca. En este pasaje vemos que no es necesario que una oración sea en voz alta para ser respondida. La oración eficaz puede ser silenciosa y en el corazón, aunque a veces orar en voz alta nos ayuda a enfocar también nuestros pensamientos. Así como dice en Mateo 6:6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Ahora nos vamos
a la parte, donde dice pensó que estaba ebria, cuando Eli piensa eso. Aquí vemos una introducción muy triste a Eli, el sumo sacerdote en Silo. Debería haber esperado que la gente vaya al templo y esté allí para adorar al Señor, pero sus propios hijos habían corrompido el templo con su maldad e incluso pudo haber sido bastante común para Eli ver personas irreverentes en el templo, eh, que se emborrachaban en las comidas de comunión. Esto no nos habla muy bien de lo que sucedía alrededor del templo en esos tiempos, ¿no? En los versículos del 14 al 16, continuamos, donde Eli le reclama y le dice, ¿tienes que venir borracha? Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor, ¿no? Entonces, vamos a resaltar una parte cuando Ana responde a Eli y cuando le dice, oh no, Señor, Ana no acepta la acusación de Eli, pero de ninguna manera responde de mala forma o arrogante. Ella le daría explicaciones, pero siempre pensando en que él era el sumo sacerdote, ¿no? Y con respeto. Ahora, en la parte que dice, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón, eso es lo que Ana necesitaba hacer, en vez de mantener la amargura del alma y la angustia de su corazón que la estaba llevando también por años. Ella ese momento decidió derramar lo que sentía delante de Dios. En Romanos 8:26 nos dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso es lo que pasaba con Ana también, ¿no? Pasando a los versículos 17-18. Continuando con la conversación que tenía Ana y Eli. En ese caso le dijo Eli, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. En la parte que nos dice que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, Eli pudo haber dicho esto solo brindándole un deseo, pero en realidad Jehová habló a través de Eli. Y por eso es que le dice que se vaya en paz, ¿no? Y ya no estuvo triste. En la parte que dice ya no estuvo triste, el cambio de actitud muestra que ella recibió la promesa con fe. Eso es algo muy necesario si vamos a recibir las promesas de Dios. Eliminar esa tristeza para continuar adelante. Así como nos dice en Hebreos 6:12. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Como enseñanza en esta parte, hermanos, debemos derramar nuestro corazón delante de Dios y recibir su palabra con fe. Continuando los versículos 19-20. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Aquí ya vamos a empezar a hablar de Samuel.
Temprano a la mañana siguiente, en esta parte, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Ana pudo alabar genuinamente al Señor, aunque la promesa aún no se cumpla. Ese es un gran ejemplo de fe. Ahora, en la parte, el Señor se acordó de la súplica de ella. El término acordó es un antropomorfismo, que es una manera de explicar las acciones de Dios en términos que los humanos pueden entender, aun si no se describe perfectamente la acción de Dios. Es decir, esto significa que Dios se hubiera olvidado de Ana, sino más bien en ese momento se acordó de ella. Cuando nos indica en esta parte y a su debido tiempo, eso quiere decir que no sucedió enseguida. Tal vez Ana tenía muchas razones para desanimarse, pero cuando se pronunció la promesa de Dios, ella no perdió la fe en la promesa, aunque haya tomado algún tiempo. Cuando nos dice, él le puso por nombre Samuel, en esa parte, el nombre Samuel significa nombre de Dios, pero viene de la palabra hebrea que significa oído de Dios. Eso quiere decir que Ana reconoció que su hijo era un regalo directo de Dios, que él había escuchado su oración y le había concedido el pedido. Debemos tomar en cuenta que Ana tampoco olvidó su voto y que lo cumpliría fielmente. La palabra pedir suena exactamente como el nombre de Samuel. Ese es un dato bien interesante, hermanos. Pasando al versículo 21. Al año siguiente, como sabemos, cada año iban a hacer sus ofrendas. En el versículo 21 nos dice, al año siguiente, Elcaná y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Cuando nos habla de cumplir su voto, Elcaná tenía el poder de anular el voto de su esposa de acuerdo a la ley de Dios. De acuerdo a Números 36:8, ahí podemos leer. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero aquí encontramos que él conocía su voto y la apoyó. A los ojos de Dios, el voto de Ana también era obligatorio para su esposa. Elcaná reconoció su responsabilidad y fue a que se cumpliera en ese momento. Sí demostró su profundo amor, pero ya no solamente eran palabras de aliento. Como enseñanza para los varones, como cabezas de hogar debemos ser sensibles a las necesidades de nuestras esposas. Así como dice en 1 de Pedro 3:7. De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida de Dios que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Pasando al verso 22, nos dice, pero Ana ese día no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. En la parte que nos dice esperemos hasta que el niño sea destetado, en esa cultura un niño era destetado hasta los 2 o 3 años de edad aproximadamente. Es razonable ver que Ana no tenía ninguna prisa por destetar a Samuel. Ahora, en la parte que dice, y lo dejaré allí con el Señor para siempre,
Ana no dijo, él permanecerá en la presencia del Señor toda su vida, sino que ella entendió que los hijos del Señor estarán en su presencia más allá de esta vida terrenal y disfrutarán de su compañía por toda la eternidad. En los versos 23-24, Elcaná le dice, haz lo que mejor te parezca, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. En la parte que dice, y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa, lo que le dice Elcaná, ese es un maravilloso consejo del Elcaná. Es decir, como si le hubiera dicho, haz todo en obediencia a Dios para ver su palabra establecida entre nosotros. Es más o menos así como Elcaná le dice, ¿no? Y cuando se habla el tema de cuando el niño fue destetado, Samuel probablemente tenía unos 3 años cuando entró al servicio de Dios en el templo. Ya era muy pequeñito. A continuación, como enseñanza, podemos resaltar que como padres debemos guiar en el Señor a nuestros hijos desde temprana edad, hermanos. En los versos 25 y 26. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. En la parte donde dice después de sacrificar el toro, nos muestra que uno de los toros fue utilizado para el holocausto para consagrar al pequeño Samuel. Continuando con los versos 27 y 28. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. La parte donde nos dice ahora se lo entrego al Señor, esto significa que Ana dejaba al Señor a su hijo por un tiempo. Esto no significaba, que Ana dejaba al Señor a su hijo por un tiempo, sino que ella lo dedicaba completamente al servicio del Señor sin esperar que vuelva. Y por último, cuando nos dice, y allí ellos adoraron al Señor, la adoración es una característica que vemos en esta familia en muchas oportunidades, así como en los versos 3, 19, 28. Vemos que incluso en situaciones difíciles adoraban al Señor. Hermanos, es necesario que comprendamos que no debió ser nada fácil alabar a Dios el día en que estaba entregando a su hijo tan pequeño, pero la verdad es que ese es el tipo de alabanza que le agrada a Dios. Así como dice en Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ahí finalizando, hermanos, vamos a continuar con un pequeño video para que podamos entender una porción de un resumen pequeño de cómo ha sido esta parte, ¿ya? Y comprendamos mejor. Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Bueno, hermanos, ahí hemos podido ver un pequeño video para que veamos más gráficamente, ¿no? Cómo ha debido ser el momento en que Ana fue a dejar a su hijo pequeño al templo, ¿no? Para que él sea un servidor de Dios. ¿Ya? Bueno, para finalizar en esta historia, podemos resaltar lo siguiente sobre Ana. Una mujer que inicialmente, al sentirse tan frustrada por su situación de no darle hijos a su esposo Elcaná, hacía que cada año se amargue de corazón, sentirse insuficiente. Ella estaba muy enfocada en sus males, si nos damos cuenta, ¿no? Incluso olvidaba que Dios tenía el control de su vida. En un momento estuvo así. Fue tanta su tribulación por darle importancia a las burlas de Penina que claramente entró en depresión, pero por primera vez decidió hablar con Dios. Descargó toda su tristeza y llanto sobre él. Notoriamente, ella estaba siendo esclava de su esterilidad. Reconoció que solo Dios podía hacer su voluntad sobre ella. Encontró paz y esperanza. Echó fuera toda su amargura. Y una cosa muy importante que se resalta es la promesa tan grande que le hizo al Señor, ¿no? Que si le concediera un hijo, ella le entregaría para que lo sirva toda su vida. Y así fue, lo entregó física y espiritualmente. Hermanos, tal vez no pueda agradar escuchar esto, pero si nos ponemos a pensar y meditar y nos preguntamos esto, ¿realmente los hijos son un regalo de Dios? Pues sepamos que no lo son, porque los hijos son una herencia que nos da el Señor, para que los guiemos en su camino y sean dedicados a Él. Dios nos pedirá rendirle cuentas de lo que hagamos e instruyamos a nuestros hijos, porque así como Dios tenía un propósito con ese niño Samuel, también lo tiene con nuestros hijos.
Es cierto que nadie nace sabiendo cómo ser padres. Sin embargo, la palabra de Dios nos lo enseña, hermanos. ¿Y qué tan importante fue Samuel? ¿Y cuál su propósito? Pues Samuel fue un siervo fiel y obediente a Dios. Fue el primer profeta del Señor, un hombre que recibía su palabra y órdenes para transmitirlo al pueblo de Israel cuando ellos ya estaban entrando en desobediencia y sobre todo entraban en idolatrías a otros dioses. Fue quien, por instrucciones de Dios, a la petición de los israelitas de tener un rey físico y dejando de lado a Dios en ese momento, Samuel fue el que ungió a Saúl como rey, como el primer rey de Israel, y posteriormente a David, que David es un personaje muy importante también en la Biblia. Samuel los guiaba de acuerdo con lo que el Señor quería. Samuel demostraba buena reputación, era muy respetado porque los demás sabían que él podía hablar con Dios. Samuel es un ejemplo de fe, al igual que su madre, si nos podemos dar cuenta. Y realmente ese fue el propósito de Samuel. Hermanos, pongamos siempre en manos de Dios todos nuestros anhelos. No nos llenemos de amargura dentro de nuestro corazón. Agradezcamos todo lo que nos pasa porque Dios tiene un propósito. Enfoquémonos en las bendiciones de Dios. No hagamos caso tal vez a personas que como Penina nos desean el mal o no son simplemente empáticos con nosotros. Cultivemos en nosotros y en nuestra familia un corazón agradecido, con el solo hecho de tener un día más de vida, hermanos. Así como dice en Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Entendamos la voluntad de Dios en cada situación, hermanos. Si algo no sale como queremos o no se da algún anhelo o necesidad que tengamos, el Señor estará respondiendo en su tiempo y realmente es así. Tomemos en cuenta que Dios no trae problemas, sino el mundo nos trae problemas. Mientras más nos afligimos, hermanos, más nos alejamos del Señor. Pongamos siempre en su voluntad todo lo que estemos anhelando en nuestro corazón. Y aprendamos tanto de Ana y como de Samuel a seguir el camino del Señor. Espero, hermanos, que haya sido un momento donde realmente estemos comprendiendo y entendiendo qué es lo que nos quiere decir el Señor con su palabra. No dejemos que el temor, las angustias, la amargura llegue a nuestro corazón. Y más bien crezcamos en fe, en oración. Porque todo lo que le pedimos y queremos o tenemos deseos que están expuestos hacia el Señor, todo lo que Él nos entregue tendrá un propósito. Y el propósito tiene que ser de gloria para Dios. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo, por estar conectados. Bueno, terminamos esta enseñanza. Bueno, hermanos, muchas gracias por conectarse, gracias por este tiempo. Agradecemos a Dios por la vida de mi esposa, de Caterine también, que el Señor este tiempo nos ha hablado por medio de ella. Y oraremos antes de despedirnos, hermanos. Por favor, todos acompáñenme en oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Señor, te pedimos que nuestra fe sea afianzada cada día más en ti, Señor. Te pedimos que realmente tengamos esa fe real y esa fe sincera como la de Ana, Señor. Que no nos importe, Señor, disfrutar nosotros de las bendiciones que tú nos das, sino que todo sea entregado en tus manos y para tu gloria, Señor. Te pedimos por la vida de cada uno de los hermanos que en este tiempo están en un tiempo de angustia, en un tiempo
de desesperación o en un tiempo de tristeza, Señor, te pedimos que seas tú obrando en medio de cada circunstancia y les hagas comprender, Señor, que tú estás al control de todo, Señor, y que a veces pasamos esos momentos para que, bueno, no a veces, casi siempre pasamos esos momentos para que tú seas glorificado, Señor. Te agradecemos por este día y te agradecemos por la vida y por la familia de cada una de las personas que se han conectado, Señor, y te pedimos, Señor, que ellos sigan agarrados de tu palabra, confiados y dejándose capacitar y enseñar por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo esto y gracias por esta nueva semana que vamos a comenzar y que Dios mediante, Señor, la siguiente semana estemos todos conectados. Gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.